Bienvenidos de igual manera a su segundo módulo o segunda guía del curso en gestión de riesgos y desastres. Mi nombre, Luis Carlos Martínez Medina, de profesión ingeniero civil, con maestría y posgrados en gestión de riesgos y desastres y con una experiencia más de 20 a 25 años en el término de gestión de riesgos y desastres a nivel nacional e internacional. Hoy abordaremos el tema de los factores que componen el riesgo. En algún momento de la historia y la evolución del riesgo, cambiamos de hablar de probabilidad de que un evento adverso o no deseado ocurra y los posibles pérdidas y daños si se presentan. Hoy vamos a hablar de los factores que comienzan a abordar el tema de riesgos, como es el factor de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Vamos a trabajar sobre ellos sus inicios, cómo comenzaron, cómo en cierta manera comenzamos a etiquetar el término de riesgo con estos tres factores, cómo de cierta manera estos tres términos o estas tres variables ha comenzado a tener una evolución expresada a través de significados o de conceptos operacionales, cómo entonces hoy en día nos están diciendo que esos tres factores son esenciales para conocer el riesgo. Para ello entonces comenzaremos no solamente a trabajar de cómo se evoluciona sobre esos tres términos, sino también qué consiste o cómo se define cada uno de ellos. Vamos a hablar entonces del término de amenaza, de que existen amenazas de origen natural y de origen antrópico, de que existen amenazas y que ese término de amenaza es la probabilidad de que se presente un evento negativo y que esa amenaza tenemos que calcularle en cierta manera sus causas, su magnitud, su duración, su frecuencia, su extensión, entre otras. De igual manera trabajaremos sobre el término de exposición, hablando de sujetos, elementos y sistemas expuestos frente a estas posibles amenazas, y sobre esa exposición trabajaremos en ellos en términos de duración. También estaremos hablando de términos de severidad de esa exposición y de igual manera cómo esta variable puede trabajar de forma que podamos también intervenirla y poder reducir el riesgo. La otra variable que vamos a trabajar es el término de vulnerabilidad, que está expresado en muchas ocasiones como en términos de debilidad o resistencia, pero vamos a hablar entonces de una vulnerabilidad donde va a tener muchos atributos, donde vamos a hablar no solamente de una vulnerabilidad única, sino una vulnerabilidad que depende de muchas variables, como es la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad funcional, la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad institucional, la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad cultural, entre otras. De igual manera, cuando tengamos identificadas la definición y concepto de cada una de estas variables, vamos también a trabajarla entonces de forma integrada, de cómo convolucionan estos tres factores para así poder determinar el riesgo. De esa manera entonces vamos a determinar el riesgo en esos factores, de cómo si yo quiero reducir el riesgo pues tendría que intervenir en cualquiera de esas tres variables cuando sea probable, dependiendo del contexto. Por lo general podremos decir que podemos intervenir entonces en la amenaza, intervenir en la exposición, intervenir en la vulnerabilidad para hacerlas más pequeñas y reducir el riesgo. De igual manera entonces expresaremos cómo si este riesgo se manifiesta se puede convertir en una situación de un evento adverso, que puede ser una emergencia o que puede ser un desastre, y obviamente los posibles daños o pérdidas que se generan cuando el riesgo se manifiesta y cuando el riesgo se convierte en uno. Importante entonces conocer cómo seguimos entonces en esa transición del concepto básico de riesgo y cómo en esta unidad hablaremos del concepto riesgo en esos tres variables, de amenaza, exposición y vulnerabilidad.